hoy corresponde que hablemos un poco de la primera unidad. Por allí van a ver que me detengo un rato porque tengo que admitir a los que me lo van solicitando. Y bueno, en esta primera unidad, obviamente introductoria, yo les había dicho en el encuentro pasado y en un encuentro anterior donde nos habían invitado a todas las cátedras, de que las primeras 2 unidades del programa eran introductorias. Esta primera unidad se refiere al alcance y limitaciones de la economía, y la unidad 2, que la voy a habilitar cuando termine esta reunión para que la vayan leyendo para la semana que viene, es sobre los sistemas económicos. En esa guía de lectura que hemos subido van a encontrar que les pretendemos hacer conocer un poco al autor del libro, que es el profesor y economista José Pascual Rossetti, brasilero y con un pensamiento latinoamericano, una visión latinoamericana de la economía. En esta primera unidad, el profesor Rossetti busca, a través de desarrollar 6 puntos concretos, mostrar los conceptos básicos de la economía, de qué manera se relaciona con otras ciencias, de qué manera se cuantifica, de qué manera se crea conocimiento en economía. También muestra cómo se divide o cómo se puede particionar la economía, las distintas ramas de la economía. Y finalmente concluye con las limitaciones de la economía como ciencia. Y en ese orden vamos a ir hablando un poco. ¿Sí? Cuando habla de la relación biunívoca, o primero que es una ciencia social, que estudia el comportamiento de las personas en una determinada área que tiene que ver con el desarrollo de su actividad económica. Y plantea de que tiene relaciones muy estrechas con un montón de otras ciencias sociales, o ciencias humanas también por allí lo llaman. Y no es difícil encontrar cuáles son esas relaciones o de qué manera se interrelacionan las distintas ciencias sociales. En definitiva, todas estudian el comportamiento humano en sus diferentes facetas. Qué sé yo, supongamos con la psicología. Uno puede pensar, no, bueno, ¿qué tiene que ver la economía con la psicología? Y de hecho, sí tiene que ver y mucho, porque el comportamiento de los consumidores, el comportamiento de los demandantes, ha sido objeto de estudio por parte de la psicología. La antropología analiza la relación del hombre con la cultura, y obviamente la cultura es todo, no es la manera de organizarse de una sociedad, es la manera en que come, es la manera en que decide cómo estudiar, es la manera en que el hombre se presenta en sociedad, es decir, todo eso obviamente está en relación con la economía también. ¿Qué otra cosa se me ocurre ahora? La abogacía. El derecho, no la abogacía, el derecho. Y obviamente la organización de la economía se basa en un marco legal. Ese marco legal es dictado a través de leyes que establecen de qué manera, qué cosas se pueden hacer dentro de la economía, qué no, cuáles son, cómo se organizan los mercados. El tema de la propiedad privada es un derecho, es un aspecto legal muy importante de la organización de la economía.
Y así podríamos seguir con un sinnúmero de otras ciencias sociales. Un segundo punto bueno, un ejercicio que pueden hacer ustedes es, sin leer, porque por allí da algunos ejemplos del libro, sin leer esos ejemplos, tratar de ver en los esquemas que presenta el libro, que son muy didácticos, cuáles son esas otras ciencias con las que se relaciona, e imaginarse ustedes, sin leerlo, cuál es el tipo de relación que tiene con cada una de esas ciencias. Y después, obviamente, pueden o consultarnos a nosotros si les parece oportuno o ver si está en el libro aclarado el tema. Y si lo que ustedes piensan difiere si lo que ustedes piensan difiere de lo que está escrito en el libro, obviamente nos plantean la consulta correspondiente. El segundo punto que señala Rossetti está referido a la manera de cuantificar, y acá creo que había una pregunta, sí, a la manera de cuantificar la realidad económica. Bueno, a diferencia de otras ciencias sociales como la sociología, el derecho, todas las demás psicología, etcétera, hay una diferencia sustancial entre esta ciencia social y otras, que es el hecho de que la realidad económica se puede cuantificar. La rama de la economía que se dedica a la cuantificación es la econometría, que es una mezcla de estadística con economía. Ustedes no van a ver ningún desarrollo econométrico, ningún modelo econométrico, simplemente con que sepan que ese es el nombre que recibe dentro de las distintas ramas de la economía a la que se dedica a la medición es suficiente. Para poder cuantificar la medida de cuantificación tiene que estar expresada en una misma unidad. Esa unidad en economía, la principal unidad de medida dentro de la economía es la moneda. Entonces, los valores expresados en moneda permiten que la economía pueda ser cuantificada. No podríamos o no sería de mucha utilidad saber solamente cuánto se produce, cuántos autos se producen, cuántas naranjas, cuántas sillas, cuántos televisores, porque serían medidas que no podríamos sumar, o sea, no podríamos saber cuál es la producción total de la economía si no pudiéramos encontrar una unidad común a todas ellas. Y esa unidad común a todas ellas es la moneda. El valor del televisor está expresado en pesos, el valor de los autos está expresado en pesos, el valor de las naranjas también. Entonces la moneda es la principal unidad de cuantificación que tenemos en economía. Hay dos cuestiones que tienen que ver con la moneda. Una es las cuestiones internas dentro de la economía. Entonces, internamente medimos en moneda nacional. Cuando queremos comparar una economía con otra o con el resto del mundo, y ya no lo podemos comparar en moneda nacional, ya no es una unidad que nos sirva. Allí se estipula, se acuerda que hay que tomar una unidad que tenga cierta estabilidad, y eso sucede con lo que se denomina moneda fuerte, como puede ser el euro, como puede ser el dólar. A esas monedas se les suele denominar divisas, y eso genera la aparición de una nueva variable que es el tipo de cambio, que es cuántos pesos tenemos que entregar por unidad de moneda extranjera. Bueno, dentro de las cuestiones que permite
sumar o que permite cuantificar la moneda, podemos definir variables, dos tipos de variables, las variables flujo y las variables stock o estáticas, como la llama este libro. Variables flujo son aquellas que van cambiando en el transcurso del tiempo, o sea, supongamos a nivel individual o microeconómico las ventas. Uno no puede hablar de vendí 15 autos o vendí 15 televisores. No puede decir solamente eso. Tiene que expresar en cuánto tiempo lo vendió, porque si no, puede ser que lo vendió en 5 años, en 5 meses, en 5 días o en 5 minutos. Entonces, esa es la característica de las variables flujo. Tienen que estar referenciadas en un periodo de tiempo. Dentro de esas variables en economía, la más importante es el Producto Bruto. El Producto Bruto se mide normalmente por años. Entonces, el Producto Bruto es lo que produce una economía a lo largo de un año. Quizá esa sea la variable flujo más conocida. Obviamente, todas las variables que componen ese Producto Bruto, como son las exportaciones, importaciones, inversión, todo eso son variables flujo. Y las variables estáticas o stock son aquellas que las tomamos a una fecha determinada, a un día determinado, al 31 de diciembre de cada año, supongamos. Entonces decimos que los bienes de capital al 31 de diciembre suman 100.000 pesos. Eso sería una variable stock. Y hablar de bienes de capital es muy oportuno y muy práctico porque ahí podemos ver la relación que les estoy mencionando entre variable flujo y variable stock. El capital son los bienes para producir otros bienes que tenemos a una determinada fecha. Y la inversión es lo que crece ese capital en un periodo de tiempo. Supongamos en un mes o en un año. Entonces, la inversión sería la variable flujo y el capital es la variable stock o estática. Y están referidos a un mismo tipo de bienes, bienes que sirven para producir otros bienes, máquinas, herramientas, etc. Bueno, estas variables tienen, yo ahí he mencionado algunas, mencioné el Producto Bruto, mencioné las exportaciones, importaciones, inversión, podíamos agregar consumo y seguramente algunas otras. Estas variables tienen en economía relaciones entre sí, o sea que uno no presenta una variable como puede ser el Producto Bruto como una cosa aislada del resto de las variables, ¿sí? El Producto Bruto se conforma de una determinada manera. Lo que consumen las familias, lo que invierten las empresas, lo que se compra al exterior, que son las importaciones, lo que se vende al exterior, que son las exportaciones. Entonces ahí uno puede determinar 3 tipos de relaciones que hay entre las variables. Las relaciones funcionales, por ejemplo, el consumo que realizan las familias depende del ingreso que tienen las familias. Y ya después, más adelante, veremos en la unidad 4 o 5 esa función específicamente, que el consumo depende del ingreso que tienen las familias. Eso sería una relación funcional entre variables. Hay relaciones incrementales, la más natural o la más conocida o la que tenemos lamentablemente más naturalizada es la inflación. O sea, mes a mes se va incrementando el índice correspondiente para medirla, mostrando que precisamente es una variable incremental. Y la que me consultaron hace un ratito, en las matriciales, muestran las múltiples relaciones que tienen unas determinadas variables con otras. Es muy de economía las relaciones matriciales
y exceden lo que es el curso nuestro, así que no la van a ver. Yo creo que abrí un cuadrito, a ver si lo tengo, sí. Ahí se los estoy mostrando lo que sería una relación matricial muy común en economía, que es el cuadro de insumo-producto. Ven un montón de números, seguramente ya se están agarrando la cabeza varios, pero descontractúrense que no van a tener que aprender este tema. Simplemente como un alumno lo pregunto, lo muestro. Allí tienen sector 1, sector 2, sector 3, y los mismos sectores lo tienen arriba, debajo de demanda intermedia. Profe, no se está viendo el cuadrito que está presentando usted. Perdón. A ver, espérenme un segundo. A ver allí. Espérenme un segundo, que esto siempre me da trabajo. ¿Ahí lo están viendo ahora? Sí, profe. Sí, ahora sí. Bueno, ahí les decía, eso es es el cuadro de insumo-producto muy estudiado por los economistas, así que ustedes no van a tener que estudiarlo, que ven un montón de numeritos que se cruzan. Eso estaría mostrando la relación matricial entre los distintos sectores que componen una economía. El sector 1 podría ser el sector agropecuario, el sector 2 el sector industrial y el sector 3 el sector servicio. Y allí estarían ustedes viendo verticalmente lo que cada sector productivo le compra a otro sector productivo. Supónganse los 13.000 que están viendo, que yo tengo el cursor ahora, sería lo que el sector 1 le compra al sector 1, al propio sector 1. O sea, porque dentro de lo que sería el sector agropecuario hay diferentes tipos de empresas. Supongamos que un productor le compra ganado a otro productor, entonces serían compras que se dan dentro del mismo sector 1. El sector 1, para llevar a cabo su producción, también tiene que comprarle al sector 2, que serían los 14.000 que ven allí, que podrían ser tractores, por ejemplo. Y el sector, y también realiza compras al sector 3, que dijimos que podía ser el sector servicio, qué sé yo, supongan que contraten un ingeniero agrónomo. Entonces, verticalmente está mostrando los insumos que compra cada sector productivo a los demás. Lo mismo pasaría con el 2, con el 3. Y horizontalmente estaría mostrando lo que cada sector, en este caso en la primera fila el sector 1, se vende a sí mismo, le vende al sector 2, le vende al sector 3, totaliza todas esas ventas intermedias o demanda intermedia, lo que vende a la demanda final, que seríamos nosotros los consumidores, y la sumatoria de eso daría el valor bruto de producción. Digo, esto no lo van a tener que saber, pero es bueno que, ya que lo preguntaron, sepan que este cuadrito es muy complejo de resolver cuando uno quiere aumentar la producción o quiere aumentar el producto de una economía. Supónganse que quieren fomentar la producción industrial en una determinada rama. Bueno, este cuadrito lo que estaría mostrando sería si es posible o no, porque hay que ver los insumos que necesita ese sector que queremos que crezca y si el resto de la economía lo puede acompañar o se producen cuellos de botella que hacen que, por ejemplo, queremos aumentar la producción de auto y no tenemos producción suficiente de chapa. Bueno, este cuadrito serviría para mostrar ese tipo de relaciones. Y obviamente excede largamente el objetivo de nuestro curso y ustedes no lo van a tener que ver, así que despreocúpense. Eventualmente, si encuentro una explicación muy sencilla o bastante sencilla de insumo-producto, puedo llegar a subir un videíto, pero con la salvedad y poniendo un cartelito grande de que es opcional y solamente al que le interese algo más lo va a ver.
Bien, eso entonces, insisto, porque hubo un alumno que me lo planteó, si no nosotros solamente decimos en el aula cuando tenemos los encuentros presenciales de que se trata de una herramienta propia de la econometría que mencionábamos más arriba y que no lo vemos nosotros en el curso. Profesor, Sí. profesor, la economía, la econometría, ¿es exacta o aproximada por la evasión de la declaración de algunas transacciones o de algunos valores? No, la econometría tiene, es una especie de matemática muy avanzada aplicada a procesos económicos. Y los cálculos que realiza son exactos y tiene lo que se llama márgenes de error. Entonces, dentro de esos márgenes, es lo mismo que cuando hablamos de las vacunas. Bueno, las vacunas nos protegen 100% y no nos protegen 100%. Bueno, la economía describe 100% y no describe 100%, sino que lo hace dentro de determinados márgenes. La econometría es una de las herramientas que se utiliza para elaborar modelos económicos, que ya vamos a hablar un poquito más abajo de eso. No es la única, no hace falta usar econometría para elaborar modelos económicos o elaborar conocimiento económico, ¿sí? Bien. Bueno, el conjunto de todas estas variables económicas que cuantificamos definen los distintos indicadores económicos con que se intenta describir el funcionamiento o mostrar qué tan bien o qué tan mal funciona una economía. Recién les hablaba del Producto Bruto. Bueno, existen otros indicadores para medir desempleo, para medir el crecimiento de distintas ramas industriales, para medir los precios, si suben permanentemente y generan inflación o si hay estabilidad de precios. Todo eso se realiza a través de, o se lo sintetiza bajo el nombre de indicadores económicos. El tercer punto que toca Rossetti está referido a la elaboración de un concepto de economía, y allí hace una especie de historia que es interesante, más allá de que después uno se quede con el resumen final que se realiza o el concepto final que elaboró Robbins y que sintetiza toda la evolución anterior. Digo, el primer concepto de economía estaba referido simplemente a la economía hogareña, la economía de todos los días, de lo que necesito para sobrevivir cada día. Con el tiempo eso fue cambiando y desde la época de los filósofos griegos se empieza a dar al Estado una participación importante dentro de los procesos económicos, inicialmente por el hecho de que debían concurrir a la guerra y para concurrir a la guerra necesitaban recursos y para tener esos recursos tenían que detraerlos de otra parte de la economía, sea cobrando impuestos, sea tomándolos por la fuerza, pero en definitiva empezó a ser necesario que hubiera una economía dirigida a la administración pública. Allí se pasó entonces al concepto de economía política, que al principio era política económica, ¿no? Y después ya se pasaron a otro tipo de conceptualizaciones ligadas más a lo ideológico, a la manera de organizar la economía. Y se empezó a hablar de la formación o producción de riqueza, de qué manera se acumula esa riqueza, cómo se distribuye. Para una determinada ideología,
la economía estaba basada en tres cuestiones: riqueza, pobreza y bienestar, que son los pilares sobre los que se termina desarrollando el capitalismo. Cuando uno deja de hablar de riqueza, pobreza y bienestar y habla de producción y distribución, se pasa a los parámetros con que se elaboran las ideologías del socialismo. Y finalmente, después, incorporando todas esas cuestiones, aparece este economista Robbins, que dice que es una ciencia que estudia el comportamiento humano resultante de la relación existente entre ilimitadas necesidades, y recursos limitados para poder satisfacerlas. Al haber recursos limitados para satisfacer necesidades que son ilimitadas, implica que estos recursos van a tener usos alternativos. Y allí aparece un concepto que no está mencionado en esta parte, que no lo toca en este punto Rossetti. Nosotros creo que lo vamos a ver en el capítulo 3, que es el costo de oportunidad, que es un concepto sumamente importante en economía y que tiene que ver con este uso alternativo de recursos para satisfacer necesidades que son muchas más que los recursos que hay. Entonces, cuando uno destina un recurso para una cosa y lo deja de destinar para otra, está asumiendo un costo. Ese es el costo de oportunidad que les estoy mencionando, pero que no nos vamos a explayar ahora porque es tema de una unidad posterior. Luego pasamos en el punto 4 a la manera en que se genera o la metodología para producir conocimiento económico. Allí distingue entre el sentido común, o sea, el saber diario, por decirlo de alguna manera, lo que nos indica la experiencia, y lo distingue del saber económico, que es conocimiento sistematizado. El conocimiento científico, una de sus características, entonces, es que debe estar sistematizado, que debe existir un sistema para generarlo. Y relaciona estas dos cosas, tanto el sentido común como el saber económico, con los paradigmas ideológicos que imperan en diferentes economías del mundo. Estos paradigmas que mencionábamos recién, socialismo, capitalismo, y de qué manera están sesgadas las visiones de lo que es saber económico en una y otra, obviamente para apoyar esas ideologías. De todas maneras, la construcción del conocimiento científico en economía tiene pasos que no pueden ser obviados independientemente de cuál sea la ideología en la cual uno abreve o con la cual uno esté de acuerdo. Para generar conocimiento, uno tiene que primero observar la realidad, ver el comportamiento de en este caso, si queremos generar conocimiento en economía, de los agentes económicos y tratar de explicarlos. Esta observación sistemática de la realidad implica el primer proceso que mencionamos hace un ratito, que es el de la cuantificación. Normalmente no podríamos elaborar conocimiento en economía si no pudiéramos, si no existiera la cuantificación, o al menos sería mucho más complicado. Una vez que hemos visto o que hemos observado esta realidad, tratamos de explicarla, y para eso utilizamos lo que se denomina método inductivo, método deductivo. Eso lo pueden ver en algún libro introductorio de conocimiento científico, seguramente con mucho más detalle. Estos procesos o método inductivo y método deductivo permite generar teorías, permite generar modelos
simplificados que explican un determinado fenómeno de la realidad económica. Por ejemplo, que la demanda de un bien determinado, que la demanda de café depende del precio del café. Esa es una teoría basada en lo que se podría denominar teoría de los precios, que dice en términos más generales que la demanda de cualquier bien depende del precio de ese bien. Yo dije el café por mencionar uno. Y luego podemos ver hipótesis de comportamiento. Bueno, sabemos que depende del precio del café, que la demanda de café depende del precio del café, pero el comprará más o comprará menos, y si es más bajo, comprará menos o comprará más. Entonces eso implica que tenemos que darle otra vuelta de tuerca a nuestra teoría y tratar de ver qué es lo que sucede. Para eso concurrimos a lugares donde venden este bien que estamos analizando y vemos qué es lo que hace la gente. Si la gente, cuando el precio del bien aumenta, compra más o compra menos, y vamos a otro mercado y vemos el mismo bien si al variar el precio la gente compra más o compra menos. Y podemos hacer una hipótesis diciendo, por ejemplo, lo que hemos descubierto, que cuando los precios de un bien aumentan, la gente compra menos de ese bien, y que cuando los precios de ese bien bajan, la gente compra más. Es una ley o una teoría, un poco ampuloso llamarle teoría, pero sí es la ley, es lo que refleja la ley de la demanda. Un pequeño modelo que no lo hemos inventado nosotros, sino que hace muchísimo tiempo que ya alguien lo descubrió, cómo se comporta la demanda de un bien cuando cambia, a medida que cambia el precio de ese bien. Y bueno, hemos hecho esa comprobación, supongamos, en el mercado de café, en el mercado de azúcar, en el mercado de la carne, y hemos visto que en todos esos mercados se producía eso, y por lo tanto nuestra hipótesis dice lo que acabamos de mencionar, que cuando el precio de un bien aumenta, demandamos menos, y cuando el precio del bien baja, demandamos más. Esa es nuestra teoría. Un segundo. En el caso... Sí, dale. En el caso, por ejemplo, de la pandemia, cuando empezó la pandemia, los barbijos y el alcohol aumentó la demanda y aumentó el precio también. Esos son casos muy excepcionales, ¿verdad? No son casos excepcionales, pero en realidad lo que vos me estás preguntando corresponde a la unidad 4, y ya te lo voy a aclarar de todas formas, pero déjame terminar con el razonamiento que estaba haciendo. Digo, en 4, en 5, en muchos mercados vimos que pasaba eso y nos permitió elaborar la ley de la demanda. Pero ahora tenemos que contrastar esa ley de la demanda, o sea, esa teoría que nosotros elaboramos, para ver si realmente se cumple. Y ahí vamos a otros mercados, a los que no hayamos ido antes. Ahora vamos al mercado de la papa, vamos al mercado de la yerba mate, al mercado del vino, a un sinnúmero de mercados más, a comprobar si eso se cumple. Si eso se cumple, nuestra ley es válida. No es verdadera, es solamente válida. ¿Qué significa que es válida? Que en algún momento puede dejar de serlo. Sería suficiente con que yo encuentre un mercado en el cual no se cumpla mi ley para que la ley quede invalidada y yo tenga que reelaborarla. ¿Cómo la reelaboro? Y tengo que volver al principio, empezar a observar la realidad de nuevo, ver qué se me escapó y tratar de elaborar una nueva teoría. Bien, ahora que cerré más o menos el pensamiento de lo que quería mostrar con de elaborar una teoría, le contesto a Eugenio. Eugenio nos estaba diciendo que al inicio de la pandemia
a pesar de que los barbijos y el alcohol en gel aumentaron un montón, la gente compraba más, lo cual estaría contradiciendo la ley que yo estaba mencionando recién, la ley de la demanda. Bueno, en realidad no lo contradice, simplemente allí hay una variable diferente del precio del bien. Cuando nosotros veamos demanda en la unidad 4, vamos a ver que la demanda va a depender del precio del bien, pero también depende de otras variables. Por ejemplo, de la moda. Podríamos decir que había una moda de comprar barbijo, en ese caso una moda necesaria, y eso es lo que llevó a que aumente la demanda. No la cantidad demandada, aumentó la demanda, pero ya vamos a hablar de eso en otra unidad. No hubo una mala descripción de lo que sucedería en la realidad por culpa de la ley de la demanda, sino que simplemente hay otras variables que hicieron que cambiara la situación de demanda que enfrentaba la economía, en este caso el mercado de barbijos y de alcohol en gel. Bien. Este conocimiento científico en economía que genera los diferentes modelos no son, a diferencia de lo que sucede con las ciencias duras, no son modelos que generen siempre el mismo resultado o que sean exactos, por decirlo de alguna manera. Qué sé yo, la ley de la gravedad dice que uno tira una manzana del balcón y la manzana va a caer a determinada velocidad y va a demorar tantos segundos en caer al piso y en ausencia de viento y etcétera. Siempre va a pasar exactamente lo mismo. En economía, las leyes o las teorías tienen carácter probabilístico. ¿Qué quiere decir esto? Que es probable que suceda de la manera que lo estamos pretendiendo describir, pero no necesariamente va a suceder así. ¿Por qué? Porque está de por medio el comportamiento del ser humano, cosa que en la ley de gravedad no está de por medio el comportamiento del ser humano. Es una ley física y se va a cumplir siempre. Siempre que repitamos el experimento en las mismas condiciones, vamos a obtener exactamente el mismo resultado. Bien. En el punto... bueno, sin querer empecé a charlar del punto 6 y me salté el 5. El carácter probabilístico, bueno, damos el 6 y después damos el 5, no hay problema. ¿Qué otra limitación enfrenta la economía? La economía como ciencia, la creación de conocimiento en economía. Bueno, hay una muy importante que es lo que se conoce como el sofisma de argumentación, de agregación, perdón, o también denominado en otra bibliografía falacia de composición, que un sofisma o una falacia, usados como sinónimo, estarían mostrando razonamientos que aparecen como lógicos, como verdaderos, y que generarían un determinado conocimiento, por lo tanto válido, y que en la realidad no lo son. Bueno, ese sofisma de agregación o falacia de composición, una manera sencilla de verlo es con un ejemplo. Supongamos que los argentinos tenemos por costumbre pagar nuestras deudas. Todos los argentinos pagamos nuestras deudas, qué sé yo, y de hecho las pagamos, porque si no después viene el banco y nos embarga, o viene Garbarino o Frávega y me lleva el televisor porque no se lo terminé de pagar. O sea que en realidad termina siendo cierto que todos los argentinos pagamos nuestras deudas. Como todos los argentinos pagamos nuestras deudas, uno puede concluir que el país paga sus deudas. ¿Es cierto? Y
La realidad está mostrando que no lo es. Estamos de renegociación en renegociación de deuda. O sea que lo que es válido para los individuos que componen ese país o esa economía no es válido para el conjunto. Y más ligado a la economía, si uno puede, una empresa que baja costos de producción bajando salarios, esa empresa obtiene más beneficios. Individualmente considerado y pensando en cada una de las empresas que hagan lo mismo, seguramente es un razonamiento válido. Pero cuando uno lo quiere sumar a todas las empresas, que todas las empresas bajen los sueldos, entonces todas las empresas van a ganar más plata. Es claramente una falacia, una mentira. ¿Por qué? Y porque al pagar menos sueldo, la gente va a comprar menos y las empresas van a vender menos y por lo tanto van a tener menos ganancia. Entonces, lo que es válido para una empresa en particular, tomada individualmente, no lo es cuando uno lo extrapola al conjunto. Y eso entonces es... ¿Esto, sofismo, cómo? Eso es sofisma de la agregación o falacia de composición, lo van a encontrar en otras bibliografías con ese nombre. Yo se los nombro con los dos por las dudas. El que usa Rossetti es del sofisma de la agregación, pero se refieren exactamente a lo mismo. Gracias, profe. Y la otra, pues, sí. Un ejemplo podría ser de la falacia, por ejemplo, que dejamos venir a Argentina 3 empresas de telefónica, ¿no? Movistar, Personal y, bueno, hay Claro, ¿no? Y nosotros decimos así, no, así hay competencia entre ellas y no hay monopolio, ¿no? Eso sería como casi una falacia, porque en realidad entre ellas se ponen de acuerdo para tener precios altos y funcionar las 3 como una sola. Está bien, digo, ahí entran a jugar otras cuestiones que tienen que ver con la manera en que se organiza un mercado, que eso lo vamos a ver también en unidad 4, en mercado de competencia perfecta, monopolio, oligopolio, pero no es estrictamente esto de falacia o sofisma de la agregación, porque lo que acá se toma es que aunque todos individualmente tengamos el mismo comportamiento, eso no implica que para el conjunto ese comportamiento siga siendo válido, que no sería el ejemplo que vos estás dando. Eso ya lo vamos a ver más en detalle y por qué sucede incluso cuando veamos los oligopolios. Muchas gracias. Bien, el último punto que nos faltó mencionar, que yo me lo había salteado, está referido al 5 en la elaboración, en el cronograma que sigue el profesor Rossetti, que es cómo se particiona la economía, o cómo se divide el estudio de la economía. Y allí entonces habla de economía positiva, de economía normativa. La economía positiva es una afirmación respecto de algo, suponga una prescripción de una determinada teoría, sea del socialismo o sea del capitalismo. Supongamos una prescripción que dice que si el Banco Central emite dinero va a haber más inflación. No estoy diciendo que eso sea así, estoy diciendo que hay una teoría que dice eso. Esa es una prescripción positiva de la teoría monetarista. Y lo normativo tiene que ver con las normas, con leyes, con comportamiento. Y siempre hay cierto sesgo, porque las normas se derivan de algo. ¿De qué se derivan las normas? Y se derivan del pensamiento positivo que cada uno tiene, de la teoría que cada uno incorporó. Una prescripción normativa referida a la prescripción positiva que recién mencioné, que si
emitimos más dinero, va a haber más inflación, entonces la prescripción normativa sería no emitamos dinero, así controlamos la inflación. Entonces, estoy diciendo de qué manera voy a controlar la inflación, lo cual no deja de tener, insisto, el sesgo de creer que por el hecho de emitir dinero hay más inflación, que en algún grado de realismo tiene la afirmación, pero no es el único motivo por el cual los precios de una economía suben, y posiblemente tampoco sea el más importante. Otra distinción que hace es entre micro y macroeconomía. La microeconomía se refiere al comportamiento de los agentes económicos individuales, comportamiento del consumidor, comportamiento de la empresa, o un mercado en particular, mercado de las papas, mercado del pan. Entonces eso se refiere, todo eso son cuestiones, sistema de precios, todo eso son cuestiones que estudia la microeconomía. Y lo que se refiere a al individuo o a un mercado. Y la macroeconomía estudia los grandes agregados económicos. No va a estudiar el mercado del pan o de la papa, sino que va a estudiar los mercados. No va a estudiar la producción de carne, sino que va a estudiar el producto bruto de la economía. O sea que las dos estudian lo mismo. Profe. Sí. Disculpe, se me cortó justo el internet, no lo escuché. Macroeconomía. Y la macroeconomía, a diferencia de la micro, estudia los grandes agregados. No va a estudiar un mercado en particular, sino que estudia el conjunto de mercados. No va a estudiar la producción de una empresa ni de un determinado rama industrial, sino que va a estudiar el producto bruto de toda la economía. No va a estudiar los precios de determinados bienes, sino que va a estudiar la evolución de los precios. No estudia el desempleo que se da en un mercado particular, sino que va a estudiar el desempleo de toda la economía. Es decir, que estudian lo mismo, pero a diferente nivel de agregación. Y finalmente, también realiza una distinción entre economía política y política económica. La economía política es teoría económica. Era, como yo les decía hace un rato, en esto de la elaboración del concepto de economía, lo primero que aconteció era la economía política, a los efectos de estudiar los fenómenos que tenían que ver con la administración pública. Profe, Y la política ¿Cómo? Ahora estaríamos en una etapa de economía política, ¿no? O sea, porque como que yo escucho, uno no solamente, digamos, veces 5N de un montón de noticieros, y no se habla de una política económica, digamos, de un gobierno a otro. No hay continuidad. No, a ver, allí hay alguna confusión en lo que estás planteando. Los noticieros, que yo los veo todos y leo todos los diarios, 2 veces por día, una vez a la mañana y una vez a la noche, no hablan de teoría económica. Simplemente hacen cada uno su juego, C5N contra el resto, podríamos decir, de los medios de comunicación, y tampoco se podría decir que hablen de política económica, o sea, no muestran hechos aislados que no llevan a una elaboración completa de la realidad económica del país. Pero más allá de eso, no tendría que ver con lo que nosotros en este capítulo estamos tratando de mostrar. Yo les decía que la teoría económica o la economía política son dos
frases que expresan lo mismo, es la elaboración de distintos modelos para explicar la realidad económica, ¿sí? Mientras que la política económica intenta modificar la realidad. Supongamos, yo estoy a través de la cuantificación que hago de la economía, estoy viendo que el desempleo es alto, que los precios suben mucho y que el PBI cayó, el producto de la economía cayó. Eso es un diagnóstico que yo hago de la realidad en base a los conocimientos que yo tengo de economía. Bien. Ahora, a partir de lo que yo pienso que debería ser el funcionamiento de la economía, puedo decir, bueno, es muy malo que el desempleo sea alto porque la gente no tiene para comer. Es muy malo que la producción baje porque hay menos disponibilidad de bienes para la sociedad. Y es muy malo que los precios suban mucho porque los ingresos de la gente no suben tan rápido y por lo tanto la pobreza aumenta. Entonces yo estoy ya poniendo mi punto de vista sobre esos temas. Y en base a eso, determino qué cosas hacer, y eso es la política económica, para cambiar eso. Bueno, ¿qué voy a hacer para controlar los precios? Que el Banco Central no imprima más plata. No solucionaría nada, pero podría ser que alguien crea que sí. ¿Cómo vamos a hacer para que la producción aumente? Bueno, vamos a dar subsidios a la producción industrial de tales y tales sectores, así aumenta la exportación de esos sectores. Entonces ahí estoy prescribiendo políticas para cambiar la realidad. La teoría económica, la teoría económica o economía política me da las herramientas para entender la realidad. Y la política económica me dice de qué manera yo puedo utilizar todo eso que aprendí, todas esas herramientas para modificar la realidad, de la manera que yo quiero modificarla. Bien. Sí, ahí escucho Julieta, creo que era. Sí, no, lo que le quería preguntar, igual ya me sacó la duda, si la economía política vendría a ser una economía positiva y la política económica una economía normativa. Sí, de hecho, o sea, si bien hay matices, de hecho se los utiliza como sinónimo, economía positiva, teoría económica, economía política. Y por otro lado, economía normativa, política económica, se la utiliza también del otro lado como sinónimos. Bien, con eso más o menos estaría sintetizado. Eso no implica que no tengan que leer el apunte, porque el apunte, obviamente, el capítulo del libro es bastante más amplio, pero la descripción que hace tiene el tenor de lo que hemos conversado ahora. No sé si alguien tiene alguna pregunta para realizar sobre esto, alguna duda. Si no, en unos minutos les habilito la unidad 2 para que ya empiecen a leer para la semana siguiente la unidad 2 y cualquier duda la pueden plantear a través de los foros. Sí, Karina. Profe, acá en las actividades de la unidad 1 hay una pregunta que dice, ¿en qué consiste la expresión latina ceteris paribus? Ah, qué bueno. Está bueno por dos cosas. Una, porque me olvidé de mencionarle que aparte de la guía de lectura tenían estas actividades, que no son otras cosas que algunas preguntas y como para que pesquen lo que puede ser más importante. Y lo otro, porque lo de ceteris paribus, ahora que lo menciona, me lo pasé de largo. Ceteris paribus quiere decir sin que cambie todo lo demás. Normalmente la realidad en economía cambia a un ritmo vertiginoso y el movimiento de las variables que se dan son también vertiginoso y simultáneo. El ejemplo que hace un rato Eugenio planteó sobre el aumento del precio de los barbijos, un poco podemos utilizarlo para explicar esto de ceteris paribus.
La demanda de un bien, en este caso supongamos de los barbijos, depende del precio de los barbijos, depende de la moda, depende de la pandemia, depende de si hay o no otros bienes alternativos al barbijo para utilizar. O sea, hay muchas variables que influyen sobre la demanda de barbijo. Si yo quisiera explicar la demanda de barbijo en un determinado momento, se me haría imposible. Necesitaría un campo multidimensional para poder hacerlo, y eso solamente lo trabajan los matemáticos avanzados y las ciencias del cosmos, no nosotros, y además no brindaría demasiada utilidad, porque en definitiva lo que a nosotros nos interesa es más básico. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, veamos de todas estas cosas que afectan la demanda de barbijo, ¿cuál para nosotros está siendo la más importante? Y obviamente en cualquier bien que estemos analizando, la variable más importante a considerar cuando analizamos la demanda es el precio de ese bien, sea el café, sea el azúcar, sea el barbijo. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, supongamos que todas las otras variables hacemos como que no están. Entonces decimos ceteris paribus todas las demás. La demanda de barbijo o la demanda de café va a depender en el análisis que vamos a hacer, estadístico y todo, porque vamos a ir a los mercados a ver los precios y las cantidades que compra la gente de eso. Es decir, va a depender del precio del bien, café, barbijo o el que sea, ceteris paribus todas las demás. ¿Qué son ceteris paribus todas las demás? Que todas las demás variables permanecen constantes en el periodo en el cual estamos analizando. ¿Para qué hacemos eso? Precisamente para poder encontrar algo así como la ley de la demanda y que nos permita descubrir que cuando el precio de un bien aumenta, la gente quiere comprar menos de ese bien, y que cuando el precio de ese bien baje, la gente quiere comprar una mayor cantidad, que es una ley fundamental y muy importante en economía y que hasta el día de hoy es válida. Y creo que va a ser válida por siempre, pero bueno, eso no lo podemos asegurar. Entonces, esa es la condición ceteris paribus, que no cambie en el periodo que estamos analizando un conjunto de variables que sabemos que también afecta a una determinada realidad. Profe, ¿condición cómo? ¿Puede repetir esa última parte? La condición ceteris paribus, que ustedes la van a tener escrita como ceteris paribus, pero se pronuncia ceteris paribus. O simplemente dicen eso, en el periodo de análisis todas las demás variables permanecen constantes. Que yo prefiero utilizar, cuando doy clase presencial, utilizo el castellano, no, más allá de que la expresión es muy de economía, prefiero utilizar el castellano y decir que quedan constantes todas las demás variables, en lugar del ceteris paribus. Bien, ¿había alguna otra pregunta por allí? A ver, profesor, a ver si me termino de aclarar esta parte que usted está diciendo recién. ¿Es como decir que la golondrina no hace la primavera? Esas son expresiones referidas a otro tipo de cuestiones, no... o sea, lo que está diciendo... la expresión que acabas de mencionar es como que no es tan importante ese evento, en este caso la golondrina, y que se necesitarían muchas más golondrinas para hacer primavera. Entonces... Muy elegante, profe. No, pero digo, sería casi lo contrario, o sea, tratando de interpretar lo que está pasando por tu cabeza, Eugenio, me parece que es casi lo contrario de lo que estamos hablando del ceteris paribus, porque en el ceteris paribus nosotros le damos mucha importancia a una golondrina, que es el precio, ¿sí? Mientras que tu expresión estaría diciendo que una golondrina no sería suficiente para explicar la demanda, que es contrario a lo que estamos tratando de explicar nosotros, que precisamente para poder analizar la demanda de un bien y ver cómo se comporta respecto del precio,
ese precio, esa golondrina sí hace una primavera. Profe, una pregunta. Muy bien, ahora me quedó claro. Camila. ¿Me puede explicar el coeficiente de Gini, que no lo entendí mucho? El coeficiente de Gini lo vamos a ver, o sea, ahí solamente en la parte de cuantificación le ha puesto como ejemplos, no hace falta que intenten entender todo ahora. El coeficiente de Gini, tan es así, te digo que lo vamos a ver en unidad 10. Cuando ya estemos en la parte del desarrollo económico, cuando pretendemos medir, en la unidad 5 creo que medimos el Producto Bruto de la economía. Y allí solamente en esa unidad 5 decimos que no es suficiente que una economía tenga un producto alto o que crezca mucho el producto para decir que estamos mejor todos. Que para poder decir eso tenemos que recurrir al concepto de desarrollo económico, que dentro de las cosas analiza cómo se distribuye ese producto entre todos los miembros de la sociedad. ¿Sí? O sea que yo te diría de que no te preocupes demasiado sobre el coeficiente de Gini. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, dejemos esta charla que ya excedió el tiempo que tenía previsto y nos encontramos la semana que viene para ver la unidad 2. Nos vemos. Muchas Chao. gracias, Chao, doctor. profe. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, profe. Nos vemos. Chao, profe. Chao, gracias.